Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos en tres escenarios distintos, pero manteniéndonos en el escenario de Habacuc capítulo 3, que uno tiene que estar quieto? Uno tiene, como dice la definición de estar quieto en hebreo, bajar los brazos, rendirse, porque no somos nosotros el que va a hacer el trabajo, sino el Señor. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Dios les bendiga, Dios les guarde. Es un placer estar de nuevo con ustedes para continuar con la serie de estudios bíblicos Entrenados para Vencer. Vamos a hablar en el día de hoy acerca del plan que Dios siempre tiene para con nosotros. Como toda nuestra vida es una vida de entrenamiento, y un entrenamiento que también se va poniendo en práctica en la medida que vamos viviendo la vida y que vamos haciendo el ministerio que Dios nos ha encomendado, siempre es bueno saber que Dios siempre tiene un plan. La tarea nuestra como cristianos, como discípulos, como seguidores del Señor, es confiar plenamente en Él, de que a Dios no se le escapa nada, que como dice el Salmo 121, Dios no se adormece, Dios no se duerme, Dios siempre tiene un plan. Vamos a leer en 1 Samuel capítulo 9, los versículos 15 al 19. 1 Samuel 9, 15 al 19. Muy interesante. Cuando Dios escogió a Saúl para ser rey de Israel. Hay un trasfondo muy lindo allí en este pasaje, donde uno ve la limitación humana y lo ilimitado que es Dios. El alcance humano y el alcance de las cosas de Dios. Cómo los planes nuestros se pueden desvanecer porque no tenemos ni tiempo ni recurso para llevarlos a cabo, y cómo los planes de Dios todos se van a cumplir. Vamos a leer entonces este pasaje muy hermoso. Preste atención. 1 Samuel capítulo 9, verso 15 al 19. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos. Porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: He aquí, este es el varón del cual te hablé. Este gobernará a mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: Te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: Yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Yo personalmente creo que es de extraordinario valor el saber que Dios siempre tiene un plan. Es decir, así como nosotros vemos todo lo que Dios creó en Génesis capítulo 1, y luego leemos en el Salmo 139 de que Dios tenía las cosas escritas antes de hacerlas. Y luego vemos a Dios supervisando todo lo que Él hizo y evaluando su trabajo. Nos da mucha confianza el saber que justo en el momento que yo estoy hablando con ustedes, entonces sé que Dios tiene un plan. Y los planes de Dios, como Él le dijo a Jeremías, son planes de bien y no de mal. En esta cita de 1 Samuel capítulo 9, hemos leído que Saúl no conocía a Samuel. Que Samuel no conocía a Saúl. Lógicamente Samuel era conocido de oídas en toda la nación, porque él era el profeta, él era el sacerdote, él era el caudillo de ese momento.
Entonces es como un presidente, como un rey, que todo el mundo sabe quién es, pero esta persona no conoce a todo el mundo. Mas, sin embargo, Saúl no conoce a Samuel, Samuel no conoce a Saúl, pero Dios los conoce a los dos. Entonces Dios puso su plan en operación partiendo de dos asnas perdidas al papá de Saúl y solucionó el grave problema de no tener rey en Israel. Los problemas, todos los problemas se pueden ver, se pueden medir, se pueden pesar. Y así hay personas que se le pregunta cómo está. Y dice, yo tengo un problema de este tamaño. Yo tengo un problema que pesa tanto. Yo tengo un problema enorme, dice la persona. Resulta que los planes y las soluciones de Dios siempre corren a la par con los problemas que nosotros podemos tener. El único problema, hablando de problemas, es que el problema uno lo ve, lo mide y lo pesa mediante los ojos, mediante el tacto, mediante la vivencia. Pero la solución y los planes de Dios, como son espirituales, no siempre los alcanzamos a ver, a menos que no pongamos los ojos de la fe en operación. Solo se necesita confianza en que Dios siempre tiene un plan. Podemos recordar, justo aquí abriendo un paréntesis, el episodio de las aguas amargas en Mara. Éxodo capítulo 15, versículo 22 al 28. Éxodo 15, 22 al 28 nos dice que Moisés y todo el pueblo llegaron a cierta agua. Ellos estaban sedientos, pero no la pudieron beber porque las aguas eran amargas. ¿Cuál era el problema? Que las aguas eran amargas. ¿Cómo supieron que las aguas eran amargas? Porque ellos la probaron. Ellos tenían sed. Entonces comenzaron a murmurar contra Dios y contra el líder del momento, que es Moisés, pero no vieron la solución. Ellos se concentraron solo en el problema. Y esto es parte del entrenamiento de cada creyente. Entonces los problemas surgen para Dios probar o para entrenarnos si nosotros confiamos o no en Él. Porque muchas veces el ser humano cree y confía en lo que ve, pero no confía en lo que no ve. Y Dios es invisible. Dios no se ve, pero Dios se ve a través de lo que Él ha creado. Y también lo podemos ver, su poder y su grandeza, a través de la fe. Entonces ellos estaban viendo el problema y estaban reaccionando sobre este problema, quejándose contra Dios y acusando a Moisés, pero no estaban viendo la solución. Quiere decir que ellos eran parte del problema. Ahora Moisés, el líder, el siervo de Dios, el hombre que en el estudio de hoy puede representarnos a nosotros, como Saúl también, como Samuel, clamó a Jehová, le oró a Dios, habló con Dios, le planteó a Dios el problema. Porque Moisés sí entendía que Dios siempre tiene un plan, que Dios siempre tiene la solución, no importa el tamaño del problema. Dice allí mismo el pasaje que Dios le mostró un árbol, pero un árbol que estaba allí al lado de donde estaban estas aguas de Mara. Y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Entonces la solución estaba allí. Y no vamos a decir que la solución sea el árbol, la solución es Dios, porque Él siempre tiene un plan. Entonces dice la palabra en el verso 25 de ese mismo pasaje de Éxodo capítulo 15, que allí Dios le dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Note la palabra los probó. Aquí yo quiero tomar la palabra de probar como entrenar. Y en este entrenamiento ellos fracasaron. Ellos fracasaron. Ellos no aprobaron. Ellos quedaron reprobados. Fue un fracaso que lógicamente al ver la solución del problema, entonces, como dice el Nuevo Testamento, en la versión Reina Valera del 60, Dios lo que hizo fue amontonar ascuas de fuego sobre sus cabezas. En otra palabra, enrojecerlos de vergüenza, porque pudieron no murmurar, no criticar al líder, sino clamar a Dios. Ahora volvamos de nuevo a 1 Samuel 9. Y vamos a ver los versículos 4 y 5, que al principio no lo leímos. Observemos la trayectoria de Saúl
para reunirse con Samuel sin ambos saberlo. Y no olviden esa palabra que un día antes Dios le había hablado al oído de Samuel. Mañana a estas horas yo te voy a presentar el que va a ser el príncipe de mi pueblo. Dice así el versículo 4 y el 5. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron, buscando las asnas. Pasaron luego por la tierra de Saalín y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Escuchen el 5. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. ¿Cuál era la idea de Saúl? Regresar a la casa y olvidarse de las asnas. Pero Dios seguía con su plan. Y tiene sentido lo de Saúl en ese momento, hablando en términos humanos. Ya basta el tiempo que hemos invertido buscando las asnas. Ahora nosotros, que somos de más valor que las asnas, vamos a provocar que nuestro padre o que mi padre se acongoje, que le llegue la pena. Entonces lo mejor es que retornemos. Pero hermano, ese versículo 15, 1 Samuel 9:15. Un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Noten esta palabra, Dios revela al oído de Samuel. Fíjese cómo es que la inspiración plenaria ocurre, que Dios le habla y Samuel, que ya conoce la voz de Dios, que no es aquel adolescente que cuando Dios lo llamó fue donde Elí, que conoce bien la voz de Dios. ¿Qué le dice Dios? Mañana a esta misma hora. En otra palabra, tranquilo, que yo tengo todo bajo control. Tranquilo, que yo siempre tengo un plan. El problema queda resuelto mañana. A esta misma hora yo te voy a presentar a ti un varón. Mientras Dios está hablando con Samuel, el Dios omnisciente, el Dios omnipresente, está mirando a Saúl y está mirando al ayudante de Saúl, que se van a ir acercando. Entonces le está trazando la ruta, esa mano divina guiando a este hombre para este encuentro. Entonces sigue diciendo que Samuel vio a Saúl y le preguntó. Como Saúl no sabe quién es Samuel, al mismo Samuel le pregunta: yo te pido que me digas dónde que vive el vidente. ¿Dónde que vive el vidente? Sin saber que es Samuel. Entonces el mismo Samuel le dice: yo soy el vidente. Yo soy el vidente. Todo esto son evidencias, número uno, de que Dios mismo confirma que Saúl es el enviado. Número dos, Dios confirma que Saúl no sabía quién era Samuel. Dios confirma que Samuel no conocía a Saúl. No lo conocía. Y no solamente eso, sino que Samuel le dice a Saúl que las asnas ya habían aparecido. Dice que Samuel, tomando una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel? Todo esto está en el capítulo 10, versículo 1. Capítulo 10, versículo 1. Yo creo que hay muchísimos ejemplos, muchísimos casos en todas las escrituras que demuestran que Dios siempre tiene un plan. Mi hermano, y nuestro Dios, que siempre tiene un plan, Dios se revela, Él mismo se revela por mutuo propio en las escrituras trabajando. Génesis capítulo 1 vemos a Dios hablando en su trabajo. Nosotros vemos la Santísima Trinidad en comunidad planeando todo lo que se va a hacer, haciéndolo, evaluándolo y dándole el visto bueno a lo que se ha hecho. Es decir, Dios siempre tiene un plan, Dios siempre está trabajando.
En Juan capítulo 15, claramente Jesús presentó a su Padre como un labrador. Se presentó él a sí mismo como la vid verdadera y presentó a los creyentes como los pámpanos, las ramas que tiene esa vid verdadera. Y vemos a nuestro Padre Celestial que está ocupado. En un momento dado, Cristo también dijo, mi Padre trabaja, yo también trabajo. Dios está ocupado. Por lo tanto, tú no te puedes rendir. No importa la situación que sea. Dios siempre tiene un plan. Y nosotros estamos bajo entrenamiento. Yo le quiero presentar un par de ejemplos aquí del Nuevo Testamento. Y es el caso de Juan el Bautista. Mire, el mismo Juan el Bautista, él dice que él no conocía literalmente a Jesús. Aunque la palabra del Señor por el doctor Lucas nos dice que tanto María, la mamá de Jesús, como Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, eran parientes. No sé si cercanos o lejanos, pero si las madres eran parientes, entonces los hijos de ambas siguen siendo parientes. Pero dice Juan 1:33 y 34, yo no le conocía. Juan dice, yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y el verso 34 dice, y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decirle con esto? Que Dios siempre tiene un plan. El Señor llama a Juan el Bautista con una misión y parte de la misión de Juan era bautizar a Jesucristo. Era bautizar a Jesucristo. Y hay un momento donde él no lo conoce, pero Dios le da señales para presentárselo y para que sepa sin dudas algunas quién es Jesús. Y está correcto que Juan bautiza en aguas, pero Cristo va a bautizar con el Espíritu Santo, que es un bautismo de mayor envergadura. Entonces podemos ver claramente que Dios sabe resolver todos los problemas, todas las situaciones. A nosotros solo nos basta ser obedientes y también confiar plenamente en Dios. Miren este caso que es narrado en Hechos capítulo 9, versículos 11 al 15. Hechos 9, 11 al 15. Es el caso de Ananías, aquel discípulo que vivía en Damasco, la capital de Siria. Dice la Biblia que Ananías no conocía a Saulo, no lo conocía, pero había oído hablar de él. Entonces en el verso 11, el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. ¿Se da cuenta? Dios está viendo que en la calle derecha de la ciudad de Damasco, en la casa de Judas, hay un personaje llamado Saulo de Tarso. Y Dios está viendo que está orando. Ahora, en la dirección donde vive Ananías, Dios también está mirando a Ananías. Ananías es su siervo que el Señor lo va a enviar. Dios sabe quién es Saulo y Dios sabe quién es Ananías. Pero Ananías y Saulo no se conocen. Pero Ananías sí había oído hablar de Saulo, pero personalmente no le conocía. Y yo se lo voy a leer en el versículo número 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Se da cuenta que el solo nombre de Saulo de Tarso causa miedo, causa temor. Esa fama del Saulo sanguinario, del Saulo terrorista religioso, ya se había difundido, ya había llegado a Damasco, la capital de Siria. Solo que Ananías personalmente no le conoce. Pero el Señor le dijo, ve, Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces, una historia un poquito larga se puede hacer corta, porque entonces obedientemente él va, pregunta, la casa de Judas,
la calle derecha, entró allí y cuando vio a Saulo, que Saulo no lo puede ver a él, porque Saulo en este momento está ciego, mire la manera como Ananías le dijo: hermano Saulo, Dios me envió, Dios, el cual se encontró contigo en el camino, me ha enviado para que yo ore por ti. E inmediatamente le colocó la mano en la cabeza, oró por él y hasta ahí llegó la ceguera de Saulo, porque de los ojos cayeron como escamas y el hombre comenzó a ver. Entonces, un terrible enemigo, un hombre que en los capítulos anteriores dice la Biblia que respiraba odio y muerte en contra de los cristianos, que en ese momento se llamaban los del nombre y los del camino. Míralo cómo está ahora, como una mansa ovejita. Y a una persona que él intentaba matar sin conocerlo, que era Ananías y el mismo Judas, donde está hospedado, ahora ellos están allí como siervo de Dios para mediar por este hombre. ¿A qué punto nos lleva esto? A que Dios siempre tiene un plan. Que no le demos oportunidad al odio, al resentimiento, que nosotros no tenemos por qué vengarnos de nada ni nadie y dejar estas cosas en las manos del Señor, porque es que Dios tiene un plan. Antes de volver a esta historia de Saúl, Samuel y Dios, déjeme hacerle un poquito de memoria de algo que ocurrió en Marcos capítulo 14. Allí nos habla de los planes concretos de Jesús y la Pascua. Ustedes seguro saben que la Pascua es una fiesta que ningún judío del tiempo de Jesús, incluso judíos de ahora, no quisieran perder. Siempre tienen que hacer memoria de su fiesta de independencia. Entonces era algo tan importante que 2 días antes, 3 días antes, los que fueran, le llaman tiempo de la preparación. Porque lleva una comida muy especial y las casas tienen que estar totalmente limpias. Y no puede haber ningún tipo de levadura, no puede haber nada leudado. Entonces los hombres y las mujeres, sus casas la limpian, organizan todo. Pero también lo que van a comer, el cordero, las ensaladas amargas, los panes sin levadura, el vino, los salmos del 113 al 118. Hay que tener todo preparado. Entonces Pedro y Juan le preguntaron a Jesús que dónde quiere que preparen la Pascua. O tal vez le están preguntando a Cristo en el sentido de que cuidado si se te está olvidando. Entonces le dice, no, vayan a la ciudad de Jerusalén, en las afuera de la ciudad, y van a encontrar a un hombre con un cántaro de agua. Sigan a este hombre y donde él llegue pregunten al dueño, ¿dónde está el aposento alto donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Es decir, tal vez Pedro y Juan pensaban que a Jesús eso se le había olvidado. Mas, sin embargo, como él siempre tiene un plan, ya él tenía todo esto completamente arreglado. Lo tenía arreglado porque a Dios no se le olvida absolutamente nada. Entonces, volviendo a Primera de Samuel, capítulo 9, los versículos 15 al 19, veamos muy bien que Samuel tiene la preocupación de que el pueblo quiere un rey. Ya no quieren a Samuel, mucho menos a los 2 hijos de Samuel, que dicho sea de paso, no tenían un testimonio parecido al de su papá. Entonces aquí se puede crear como un vacío de poder y esto hay que llenarlo con un rey. Entonces el problema es ese, la solución está en las manos del Señor. Entonces Dios a través de su misma gracia va conduciendo a Saúl hasta donde está Samuel. Pero ¿cuál es el medio? ¿Cuál es el plan que Dios utiliza? Las 2 asnas que se le perdieron a Cis, el papá de Saúl. Entonces le dice, mi hijo, ve con una persona y sal a buscarla. Porque estos animales de carga eran muy valiosos cuando se tenía una hacienda como la tenía Cis. Entonces salen a buscarla, pero por 2 asnas que se pierden, entonces este hombre encuentra un reinado. Y pasa Saúl a ser ¿qué? O a ser ¿quién? El primer rey de la nación de Israel, de la tribu de Benjamín.
Y la manera como uno ve que Dios le habla al oído de Samuel y cómo le dice exactamente: mañana a esta misma hora yo te voy a enviar la persona que tú vas a ungir como príncipe de mi pueblo. Oh, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Que los primeros versículos del capítulo 9, especialmente el 4 y el 5, nos hablan de toda la trayectoria, de cómo tuvieron que caminar prácticamente dos provincias o dos tribus, como le llamaban en ese tiempo, y nos indica a nosotros el alto valor de estas dos asnas, como ya le dije anteriormente. Pero Dios va conduciendo porque Dios tiene sus planes. Recuerden que a Jacob el Señor se le reveló y le dijo: yo a ti no te voy a dejar hasta que tú hagas lo que yo quiero. Y mi hermano, mínimo 20 años pasaron de altas y bajas hasta que este hombre tuvo que confesar que su nombre era Jacob, que era un engañador, un ladrón, un usurpador, y Dios cambiar ese nombre por el nombre de Israel. Es decir, los planes de Dios, Él siempre los va a llevar a cabo. De verdad que va a depender mucho también de la actitud del corazón de cada uno de nosotros, si de verdad estamos dispuestos a que el entrenamiento de Dios en nuestras vidas se haga una completa realidad. Dios siempre tiene un plan. La tarea tuya, la tarea mía es simplemente confiar, creer que no importa la situación, pero Dios al cual nosotros le servimos, Dios al cual nosotros levantamos nuestros ojos, no se duerme, no se adormecerá el que te guarda. Por lo tanto, vamos a creer y vamos a confiar. Número uno, que en términos individuales, Él tiene un plan para contigo. Número dos, un plan que incluye a tu familia, como es el caso de Noé y su familia, la iglesia donde nos congregamos. De hecho, Dios tiene un plan con nuestros países. Así es que vamos a confiar y vamos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos capacita, el que nos guía a todo camino de verdad y de justicia. Vamos a dejarlo hasta aquí, dándole las gracias a Dios por esta linda oportunidad de estudiar Primera de Samuel capítulo 9, especialmente del 15 al 19. Dios siempre tiene un plan. Damos gracias a Dios, yo doy gracias a ustedes por el tiempo dispensado y esperamos que nos podamos ver en la próxima oportunidad. Dios me le bendiga, Dios le guarde y hasta entonces.